Muy bien, estamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que ayer hizo pues una conferencia de prensa que a mí me pareció muy, pero muy llamativa. Bueno, muchas gracias, Orlando, por Gracias estar a ti. acá. Déjame empezar por la pregunta. Congreso de la Nación Cubana, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es Ante eso? la falta de representación que tiene el pueblo de Cuba, ante un octavo Congreso del Partido Comunista que es sectario y excluyente de la nación cubana, como iniciativa de la sociedad civil en Cuba, se han llevado a cabo reuniones en 11 municipios, perdón, en 11 provincias de la 15, isla, ¿no? de las 15 que hay, para deliberar sobre el futuro de Cuba, cómo llegar a ese futuro, cómo organizar al pueblo para el cambio. Y ha sido un éxito porque aún bajo la represión que hay con las regulaciones que ha impuesto el régimen por la pandemia, se han logrado 63 reuniones. Cientos de personas se han involucrado en esto y se ha llevado a cabo en 11 provincias del país y sigue en sesión este Congreso de la Nación Cubana y es parte de los esfuerzos de la Asamblea de la Resistencia Cubana por organizar a los cubanos para la liberación, la transición, la reconstrucción dentro de este plan República de Cuba que hemos anunciado. Tú sabes que ahora que veo las imágenes, ¿qué me recuerda? Las asambleas mambisas en la Manigua. Exactamente. Que no esperaron, porque esa idea de que hay que esperar a que se caiga el gobierno para pensar a Cuba, no tiene sentido, porque si tú no te imaginas cómo va a ser esa Cuba, pues la gente necesita tener una idea de hacia dónde quiere ir para luchar por esa idea. Juan Manuel, la reunión de ayer se hizo en la sede de los municipios de Cuba en el exilio, porque la estrategia nuestra de lucha es municipalista. Martí dijo de que el municipio es la sal y la raíz de la libertad, porque la estrategia de Martí para organizar la última guerra se basó en cada municipio. En eso Juan Alberto Gómez jugó un rol importantísimo. Y nuestra lucha se basa en que cada municipio cubano se active en la lucha cívica por los derechos humanos y lograr la libertad y la democracia. Ahora, esto se incluye dentro de algo que tú llamas el Plan República de Cuba. ¿Por qué República? Yo veo que tú has insistido a lo largo de los años en el término república. ¿Por qué? Porque el concepto de república es intrínseco a nuestra identidad nacional. Nacimos como república. En la Manigua misma, como tú decías, teníamos sesiones legislativas de ciudadanos libres. La república es la representación pública, es defender el derecho común, que es la única propiedad en común real que tiene una sociedad. Y la república significa el balance de poderes, significa la limitación del poder ejecutivo para que los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos que les son naturales por su esencia como ser humano. Entonces la república es el máximo al cual podemos aspirar como sociedad organizada. Y lo que ha ocurrido en Cuba en los últimos 62 años es todo menos república. No, y hay que quitarle el apellido, porque fíjate que ellos, porque hay quien te puede decir, bueno, pero Cuba es una república. No, no, no. Ellos dicen que son una república socialista. Le ponen un apellido que hay que quitarle. Es república seca. No tienes que calificarla de ese modo, porque ayer estaba viendo en esa amenaza de juzgar a exiliados cubanos que apoyen a la disidencia o a la oposición en la distancia. Ellos sacan un artículo que a mí siempre me ha llamado la atención de la Constitución, o varios, donde dicen que el deber de todo cubano es defender el carácter socialista o la república socialista, lo que hace que no ser socialista en Cuba sea ilegal, sea inconstitucional. En Cuba no es república porque no hay ciudadanos. No hay ciudadanos porque no hay hombres y mujeres libres, dueños de sus derechos, dueños de sus libertades. En Cuba no hay propiedad privada, que es esencial por una república. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación. No hay limitación al poder ejecutivo, no hay una representación pública libremente electa por el pueblo. Entonces no es república, es la antítesis de lo que somos como cubanos. Ahora, esas reuniones en 11 provincias de las 15, y no sé si todavía Isla de Pino, me da la gana de seguirle diciendo Isla de Pino en vez de Isla de la Juventud, como municipio especial. ¿Qué significa un intento de...? Porque ayer hablábamos de que la oposición cubana le ha costado trabajo coordinar un movimiento nacional. En eso la represión ha sido efectiva, lamentablemente. Cada vez que se ha intentado hacer un movimiento nacional, ya sea por parte del Movimiento Cristiano Liberación, anteriormente el 24 de febrero cuando volaron las avionetas, se estaba tratando de coordinar Concilio Cubano, que era un movimiento nacional. La coalición cubana, la concertación cubana, todos fueron esfuerzos por crear movimiento nacional. ¿Esto es otro esfuerzo por él? Esto es un esfuerzo descentralizado, es un esfuerzo que emana de lo que es el que centro. les cueste más trabajo
El centro de la identidad política cubana es el municipio. Nuestra estrategia es municipalista. Se basa en activar a todos los municipios de Cuba en la lucha por la libertad. Una estrategia descentralizada, pero con objetivos comunes sólidos, como son el acuerdo por la democracia, como son los derechos humanos de la población cubana que están enumerados en nuestra historia constitucional. Sabemos exactamente hacia lo que estamos luchando y por eso se puede luchar simultáneamente de manera descentralizada desde cada municipio. Mira cómo son, quién es el que decía que uno es uno en sus circunstancias, Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset. Ajá. Que en esas circunstancias que tú me lo explicas, yo estoy de acuerdo, pero yo tengo una pelea aquí gigantesca con los 34 municipios que tenemos en el condado, que me parece una exageración, una duplicación de poderes, de gastos, etcétera, etcétera. Pero, visto en la realidad cubana, tiene sentido lo que tú dices, es diferente a lo que se plantea acá, ¿no? Nuestros municipios son históricos, es decir, los gobiernos locales en Cuba tienen una tradición buena. Cuba ha tenido alcaldes muy efectivos y consejos municipales muy efectivos, eso podemos conversarlo en otro programa, pero la base de la autonomía de la República está más que en las provincias, en los municipios. Los municipios en Cuba han tenido vida más larga que las provincias. Las provincias han cambiado a través de los tiempos. Cambiaron bajo la colonia, cambiaron bajo la República, ahora bajo el comunismo, pero el municipio ha mantenido su identidad y el cubano se identifica mucho con el lugar ese donde nació. Mira el éxito de los municipios de Cuba en el exilio, con tantos años se siguen reuniendo y están activos y han logrado pasarle la identidad a las generaciones más jóvenes. Entre los municipios. Y ya no funciona mucho, ¿no? Los municipios. Como no, están muy activos. Ayer tuvimos ¿sí? una conferencia allá. Ah, qué bien. Y este mismo fin de semana hay 3 municipios. Recuerdo a Esteban Lamela, que siempre cubría los municipios de Cuba. Pero mira, este fin de semana solamente 23. tienen 3 reuniones diferentes de 3 diferentes municipios. Pero tiene que ser una generación nueva, ¿no? Generaciones nuevas y también la persistencia de las generaciones históricas por mantener esa unidad. Ah, qué interesante. Recuerdo que entre los municipios de Cuba en el exilio había un municipio de Ortigueira, de Santa Marta de Ortigueira. Qué interesante. Porque, claro, había una población grandísima de naturales. De hecho, uno de los monumentos más bellos del cementerio de Colón es lo de los naturales de Ortigueira. Bueno, el doctor Ramón Domínguez está de presidente de los municipios, es un hombre muy capaz, un patriota cubano con años de prisión política y lucha clandestina y es un hombre al cual admiramos mucho. Ahora, estábamos analizando en la radio lo que ha ocurrido con la dictadura de Bielorrusia, que se ha dado el lujo de, y lo habíamos hablado también con el senador Marcos Rubio, de desviar un avión civil de una aerolínea irlandesa, no es que es de Timbuktu, y secuestrar a un youtuber o periodista independiente, opositor, activista, como quieras llamarle, descaradamente, ¿no? Cuando regresemos, yo quiero que tú me analices con tus conocimientos como profesor universitario, como doctor, si es que estamos ante regímenes que han encontrado la fórmula para que no se caigan, para no caerse, para que no los tumben. Ya volvemos. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Y había un concurso en la televisión de los años 50 en Cuba que era adivinar cuántas papas cabían en un jabuco. Yo no sé si eso es verdad o es una frase popular que a lo mejor viene de España, qué sé yo, ¿no? Que es o la de los tanto 1.000 pesos, ¿no? 67.000 pesos creo que era. Que es una pregunta difícil. Yo veo que todas estas dictaduras actúan con una tranquilidad, como que supieran que en realidad no van a pagar un alto precio por las cosas que hacen, ¿no? Y lo que me preguntaba era si esta paz relativa que se vive desde 1945, ¿no? Hay guerras, pero grandes guerras internacionales. Ahí discrepamos, ha habido grandes guerras internacionales. Sí. La guerra Irán-Irak fue una guerra devastadora, con millones de muertos. La guerra en Indonesia, la guerra civil. Hay excepciones, pero no involucrados, no ha habido una nueva guerra mundial. Yo creo que la Guerra Fría fue la tercera guerra mundial, lo que fue una modalidad diferente de guerra. Pero hoy vivimos con menos sobresalto de que mañana, o sea, es una burbuja. Hemos vivido una burbuja que es real. Hay historiadores que han sacado la cuenta de que antes había un promedio de 3 años para que se desatara una guerra entre un país y otro. Entre Porque Francia e los europeos dejaron de pelear entre ellos. ¿No? Los europeos mayormente dejaron de pelear entre ellos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy el dictador de Bielorrusia sabe que ningún país le va a declarar la guerra para rescatar a este hombre. Si al archiduque del Imperio Austrohúngaro lo matan hoy en día, las probabilidades de que se inicie una guerra yo creo que son infinitamente inferiores a lo que sucedió en Sarajevo aquella vez. Depende de dónde lo maten, depende de cuál sea la circunstancia. ¿Sí? Yo creo que... Pero estas dictaduras, ¿por qué entonces actúan con ese descaro? ¿Por qué hacen las cosas que hacen?
Maduro ha actuado todo el tiempo con el convencimiento de que ni Trump, ni Biden, ni nadie, que nunca no los van, como sabiendo que no los van a invadir. Eso no va a suceder. Que Panamá no va a suceder, que Granada no va a suceder. Actúan al menos con ese convencimiento. Yo estaba pensando mucho en eso, Juan. La respuesta que te puedo dar es que la administración Obama retiró a Estados Unidos del mundo e intentó apaciguar a los regímenes totalitarios que estaban ascendiendo. Eso ha creado una situación de un mundo multipolar en el cual Estados Unidos sigue siendo la potencia principal, pero está siendo retada fuertemente por estados como China, como Rusia. Y entonces estas dictaduras, al aliarse con esto, por ejemplo China, se sienten envalentonadas como nunca antes, porque saben que es un mundo que hay una rivalidad fuerte, donde las líneas de demarcación de autoridad y de poder ya se han nublado, se han borrado. Y eso es un ejemplo de eso. Estados Unidos está siendo retado activamente por el totalitarismo del mundo entero encabezado por China. Y estas tiranías actúan bajo la sombra, bajo el auspicio de ese régimen principal. Por eso es muy peligroso. Pero mira, hay un historial de que los regímenes comunistas hacen ese tipo de secuestro aéreo. Moisés Chombe, el famoso primer ministro congolés y después de Katanga, que se opuso a la incursión soviética en África. Secuestraron un avión español donde él estaba exiliado, donde él estaba montado, lo llevaron para Libia y murió en prisión. No se sabe bien los detalles, pero más nunca fue visto. Chester Lacayo, que fue un dirigente nicaragüense que se opuso al control castrista de la rebelión armada contra Somoza. Secuestraron el avión, un avión que iba en Centroamérica, lo llevaron para Cuba y se metió 17 años preso en Cuba. Ellos tienen la osadía de hacer este tipo de secuestros. Y creo que con esta legislación que están pasando, ellos están sentando la base legal para operaciones encubiertas en contra del exilio cubano. Cuando yo llegué a Perú en una ocasión, nos tenían una lista de gente para ser detenidos, para ser deportados de Perú. El régimen, sí, porque como han dicho, te circulan en la Interpol, como le hicieron, yo recuerdo en la isla Margarita, le hicieron eso a Carlos Alberto Montaner, José Ignacio Rascos, y los arrestaron. ¿te acuerdas? Los arrestaron Bajo ahí. Caldera. Y entonces cuando yo le pregunté como periodista a las autoridades venezolanas de la época, era Carlos Andrés Pérez el presidente. Creo que era Caldera. ¿Era Caldera? Creo que era Caldera, en sí. ese momento. Sí. Bueno, revisemos después la cumbre, pero yo le pregunté a las autoridades venezolanas y ellos tenían un pretexto difícil. Ellos decían, bueno, es que Cuba protestó y dijo que le iban a hacer un atentado a Fidel. Y nosotros no podemos empezar a investigar, tenemos que aislar a esas personas y después investigamos si era verdad o no. Digo, eso es terrible, ¿no? Creo que fue Caldera porque él después llamó a José Ignacio a disculparse. Sí. Algo de eso. Pero sí, es terrible. Eso es algo mínimo de lo que ellos pueden hacer. Ellos están sentando la base legal para operaciones encubiertas en contra nuestra. Están siguiendo el modelo agresivo de los rusos. Los rusos han hecho operaciones encubiertas contra periodistas independientes, contra disidentes rusos y chechenios por toda Europa. Y esta gente se modela en lo que hacen los rusos. Mira estos ataques a los diplomáticos canadienses y americanos. ¿Qué se hace entonces contra estas dictaduras? Yo soy un defensor de la oposición venezolana, la gente dice que los critica muchísimo, yo creo que lo han ensayado todo, ¿no? Han ensayado los referendos, han ensayado las elecciones, han puesto los muertos en la calle, han hecho manifestaciones masivas, han ido a diálogo, han ensayado todas las vías, las pacíficas, las de resistencia civil. Ha habido también rebeliones militares. Oscar Pérez murió con la incomprensión de medio país que decía que era una fabricación del propio Maduro, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace? Es muy difícil tomar una dictadura, hay que seguir luchando hasta que se logre. Las guerras de independencia de Cuba tomaron más de 30 años de esfuerzo, de combate. Y por parte de los Estados Unidos, una política de firmeza sin titubeo frente a esos regímenes. Por eso la influencia de cubanos, de venezolanos, de nicaragüenses que tenemos el voto es tan importante. Es muy importante marcar la línea con esos regímenes y enfrentar los retos, los desafíos de los regímenes con una fuerza terminante. Ahora, yo tengo la sensación de que la administración Biden, y no es por criticarla, está detrás de este giro que ha dado la oposición venezolana ahora y que le están presionando, porque venía en el discurso de ellos de las elecciones, a sentarse en la mesa de negociación, a ir a las elecciones y todo eso. Yo sé que que ese es un camino peligroso, pero, también me parece peligroso decir no elecciones. En Cuba el retraimiento le llamaron en 1902 y luego en 1906, que la oposición de Estrada Palma decidió no ir a elecciones y no pasó nada. Estrada Palma ganó sin necesidad de oposición. No, La aspiración de toda dictadura es que no haya elecciones. Y en el 58 también hubo retraimiento. Ajá, a las elecciones que a lo mejor se hubiera podido salir de Batista de una manera civilizada. No sé, porque hizo su trampa, ¿no? ¿Qué hacer en este caso?
renunciar al proceso electoral y dejar que establezcan una dictadura pura y dura? Creo que tiene que ver mucho con el tipo de organización que tenemos, con el tipo de organización que tiene la oposición venezolana. Creo que hay que acabar de aceptar que es un régimen comunista de ocupación que tiene características muy especiales y la forma de oponerse a él no puede estar basada en la oposición a una dictadura autoritaria típica. Creo también de que los diálogos con los comunistas generalmente no funcionan, al menos que exista una fuerza y un poder abrumador. ¿Funcionó en Polonia? Funcionó en Polonia, te iba a decir por esa razón, porque había 9 millones de miembros de Solidaridad en las calles que habían ocupado el país. En Nicaragua había 20.000 hombres sobre las armas a 90 millas de Managua y sin embargo los sandinistas lograron en la mesa de negociación lo que no habían logrado en la guerra. No hubiera existido una Violeta Chamorro sin los contras, eso es... Pero en Zapoa fue donde se perdió la guerra. Los sandinistas lograron existir, lograron sobrevivir porque manejaron las conversaciones de paz a su... Y en El Salvador también. Vamos a una pausa, ya volvemos, este es un tema interesante. Bueno, nos hemos desviado un poco, ¿no?, con este tema difícil de si estas dictaduras han aprendido los mecanismos para jugarle cabeza en un mundo donde cada día es más complicado. Son más brutales las dictaduras, están dispuestos a aguantar más censura internacional. Siria, lo que pasó en Siria les enseñó que pueden reprimir con violencia porque Estados Unidos tuvo una reacción muy pobre a lo de Siria. Entonces, a raíz de la guerra en Siria, a raíz del genocidio que Assad infligió a su pueblo, con el respaldo del régimen de La Habana, con el respaldo de Chávez, respaldo de Maduro, perdón, han aprendido estas dictaduras que pueden matar mucho más y eso es muy peligroso. Sí, lo de Siria. Oye, Siria se ha quedado ahí contra todas las banderas, ¿no? Es como aquella... Bueno, con un firme respaldo de Irán y de los soviéticos, de los cubanos, de todas las fuerzas del mal del mundo, de China. Por eso han sobrevivido. La resistencia sigue en la provincia de Idlib peleando con un gobierno provisional, pero el régimen sirio, su supervivencia ha sido un golpe a la democracia en el mundo entero. Por eso los cubanos tenemos que aprender de todas esas lecciones. Pero en Cuba estamos viviendo un momento especial. Hay un deseo de cambio en la población, hay una voluntad de lucha en el pueblo que hacía tiempo que no veíamos. Y hay un exilio muy unido en estos momentos con un gran poder político en Estados Unidos. Así que es una coyuntura favorable a que podamos lograr el cambio. Como no, y ahí está el Congreso de la Nación Cubana, el Plan República de Cuba. Orlando nos ha traído un recordatorio importante. Nosotros pensamos siempre en la gesta de emancipación, Mambisa, y pensamos en los guerreros, en los que estaban en el campo de batalla, pero había un gobierno civil, ¿no? Aunque había contradicciones, porque siempre los partidarios de la mano dura, sobre todo los comunistas, desprecian ese poder civil que había en la Manigua, pero lo hubo siempre, no dejó de existir. Hicieron 4 constituciones, la de Guaymaro, la de La Yaya. Excelentes constituciones. Excelentes constituciones. Tremendo. Y la de Guaymaro es muy excelente. La de Guaymaro, que tiene algo bastante curioso. Primero, para mí es que asumen como bandera nacional no la de Céspedes, sino la bandera de Narciso López, que es la bandera de los anexionistas, y que escriben en algún momento, eso hay que reescribirlo, y no es una cosa denostativa para los independentistas, ¿no? En un inicio estaban muy inspirados en la Revolución norteamericana. Claro, la referencia nuestra fue la Revolución Americana, no la francesa. Agramonte estaba muy preocupado por la Revolución Francesa y eso sería un programa entero. La Revolución Francesa que... Anexionismo, independencia, en aquellos tiempos tenía un contexto muy diferente. Claro. El mismo Narciso López, ellos pensaban en los derechos y en las libertades y entonces pensaban en la mejor estructura para proteger esos derechos y libertades. Así, el nacionalismo moderno no había nacido todavía y su concepción del Estado era una concepción del Estado romana, que el Estado era subsidiario al derecho y a la libertad del ser humano. No, y hay gente que cree que la primera gran revolución de ese tipo fue la francesa. La revolución norteamericana es anterior. El mundo se divide entre los que siguen la revolución americana y los que siguen la revolución francesa. Y si yo dijera, a veces he dicho, algunos historiadores me miran como que estoy exagerando, ¿no? Que la Revolución Francesa podría ser un modelo de revolución socialista comparada con la revolución. Seguro. Los jacobinos eran eso, la Comuna de París era eso, ciertamente, claro. El manifiesto jacobino es casi como el manifiesto comunista, ¿no? Ahí nació. Ahí nació la Ola Roja. Que tú lo lees ahí, tú dices, oye, esto parece Marx. ¿Y la Comuna de París qué cosa fue? Una revolución comunista, ahí se planteó. La Comuna de París, elogiada por los marxistas. Elogiada por Karl Marx. A más no poder, claro que sí, ¿no? Y el libro este de Brumario 18, todo está ahí. Pero bueno, ¿para qué discutimos estas cosas? Ustedes pueden decir, aquí Orlando y Cabo están filosofando, se han ido... No. Es que si uno no piensa en esas cosas, si esa oposición cubana, nada más, que es lo que quieren hacer, obligarla a la pelea diaria, coyuntural, ¿no? En vez de
de imaginarse el país, de hacérselo imaginar a los demás, decirle a los cubanos que sí, que el futuro es posible, que la prosperidad es posible. Esa gran mentira que publicaron una vez en la década del 80 en Juventud Rebelde, que decían, esto no hay quien lo arregle, pero no hay quien lo tumbe. No, eso sí hay quien lo arregle y también hay quien lo tumbe. Así es. Cada día es más difícil, hay que tumbarlo primero. Pero hay que tener la idea de que sí es posible arreglarlo, de que sí es posible el futuro, incluso para todos, incluso para los que hoy están militando dentro de en el lugar equivocado, que creo yo que es el de la dictadura. También hay un futuro posible. Porque esa es otra idea que ellos le meten miedo. Oye, si vienen esta gente, ahí nadie viene, la lucha es adentro. Este Congreso de la Nación Cubana es una muestra de que esa lucha es adentro y hemos tenido a líderes como creo que hay un soundbite de ahí de Misael Díaz Paceiro, acaba de salir de la prisión y está convocando Sí, yo a lo la vi ya, resistencia civil. asombroso, ¿no? Con qué coraje. Con qué coraje. Vamos a verlo. Como prisionero político y de conciencia, como defensor de los derechos humanos, conociendo la necesidad del cambio, puedo decir sin temor a equivocarme que la libertad de nuestra nación se conquista en las calles. A mi pueblo le ratifico mi compromiso de lucha y aquí seguiré, aquí estoy dispuesto a trabajar en ese sentido. La calle es la solución del pueblo. Vamos todos hacia el paro nacional. Vamos a unirnos todos. Este es un hombre que acaba de cumplir más de 3 años de prisión política totalmente injusta porque no se le acusó de ningún delito, sino de peligrosidad, que es una cosa, una aberración jurídica. Muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Aquí nos vamos con las imágenes del recibimiento que se le hizo cuando salió de la cárcel. Regresamos enseguida. Esto es A Fondo.